distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorny y quiero conocer esas distintas maneras de vivir, en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Y en el aquí y siempre existen lo que son las empresas familiares, herencias, compromisos o simplemente el sueño de trabajar con los que más amamos. Yo creo que tanto los fracasos como los éxitos se le pueden adjudicar a ser una empresa familiar. Y nuevamente, ¿qué hacemos? Recurrí a lo que es identidad argentina. Fui a Aldana, le digo, Aldana, necesito hablar con alguien, un experto de identidad argentina, alguien que podamos hablar de empresas familiares. Conozco varias. Me imagino un montón de cosas y quiero hablar con un especialista, un profesional que nos diga algo de cómo son, qué tenemos en contra, a favor y por supuesto cómo resolverlo. La vida de hoy, el vivir el aquí y el ahora es buscar estas herramientas, ¿no? Para ver cómo podemos transformar nuestra realidad. Y me dice, ¿sabes qué? Tenés que hablar con Karina Gerliro. Ella es especialista en coaching experimental y la tiene re clara. ¿Y saben qué? La tenemos aquí en La Vida de Hoy y le damos la bienvenida al primer de muchos, seguramente, podcast que vamos a tener la posibilidad de grabar con ella. Bienvenida, Karina. Hola Sole, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, muy contenta de estar acá. Me gusta el tema esto de ir ampliando, yo te contaba, ¿no? En La Vida de Hoy, la parte del coaching que le venimos metiendo, hemos siempre recurrido a esta profesión, a un coach profesional como es Vivi Matano para hablar de distintos temas y ahora ir ampliando. Todavía no mostraste tu tonadita, pero ya va a salir. Vos estás en Córdoba, Cari. Sí, estoy acá en Córdoba capital. Bien, y especialista en coaching experimental. Vamos a poder hablar algo de empresas familiares. Estoy muy equivocada si digo que tanto un fracaso como un éxito puede adjudicarse pura y exclusivamente a por ser familiar. Hay muchos errores que cometemos, ¿no? O muchos aciertos. Ambas cosas. Yo creo que, bueno, primero te voy a contar un poco qué es la empresa familiar para que todos conozcan las empresas familiares. Se denomina empresa familiar aquella en que la propiedad de la empresa está en manos de la familia. Y hay una voluntad de que siga estando en manos de la familia a medida que van sucediendo las distintas generaciones. Entonces, eso es una empresa familiar. Entonces, el origen es ese, ¿no? La familia. Y como bien decís, Sole, en ese origen y después con la transición y el crecimiento se dan algunos aciertos y algunos errores. Como vamos a ver, los que son fortalezas o aciertos al comienzo, luego se convierten en algunas oportunidades de mejoras cuando van creciendo la empresa y cuando va pasando un poco el tiempo. Entonces, si querés, te cuento cuáles son un poco esas características o esas fortalezas del inicio y ya vamos a ver después qué oportunidades de mejora se presentan. Bien, yo voy anotando todo, ¿eh? También es importante que mencionemos que las empresas familiares son fundamentales para el desarrollo económico y el crecimiento del país. Como dato, en Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de las empresas tienen un origen familiar. En la Unión Europea, un 60%. Y en nuestro país, un 80% también de las empresas tienen su origen en una empresa familiar. Podemos nombrar empresas reconocidas como son Arcor, de la familia Pagani, Aceitera General de ESA, de la familia Urquía, o Techin, de la familia Roca. Entonces, son empresas que son muy importantes para el crecimiento económico de un país. Pero vamos a las fortalezas o a las características fundacionales de la fundación. Primero es el compromiso, ¿no? En una empresa familiar, todos los miembros están sumamente comprometidos con la tarea que hay que efectuar. ¿Qué significa este compromiso? Que no le importa trabajar horas extras, que no se fijan tanto en el salario, sino que se fijan en cumplir con la tarea asignada. Otro aspecto sumamente importante es el conocimiento y la comunicación. Es decir, todo el know-how está generalmente en cabeza del dueño, que sabe exactamente lo que hay que hacer. Y después lo va transmitiendo a sus sucesores. La comunicación es más bien directa y todas las decisiones pasan por el dueño de la empresa. Otro aspecto para tener en cuenta es el de la flexibilidad, tanto en el trabajo, en el tiempo, como en el dinero. En el trabajo un poco lo mencionamos en el compromiso.
No hay horas extra, no hay bonos, el salario no es fijo, sino que es en función de no perjudicar a la empresa. No hay gremios. No hay, claro, no hay gremios, no hay sindicatos, porque en realidad Mm, todos los miembros que trabajan son generalmente de la familia o empleados de mucha confianza, muy allegados. Y en cuanto al dinero, priorizan la reinversión de utilidades más que la distribución de dividendos. Entonces, todas las ganancias se reinvierten en la empresa. Hay una visión como más de largo plazo, de supervivencia de la empresa y está orientada generalmente a generar valor a largo plazo más que a un rendimiento en el corto plazo. y eso es como que quita un poco la presión, ¿no? De cuando uno comienza un proyecto nuevo, que obviamente tenés que primero amortizar lo que invertiste y después ya querés vivir, como que está muy relacionado con eso, como que vos heredás, quizás en el caso de heredar o cuando comienza de cero también es esto, o sea, está re claro esto que decís de a largo plazo. O sea que la empresa subsiste en el largo plazo y no el rendimiento del corto plazo. Entonces no van retirando el capital, sino que lo van reinvirtiendo. Cosa que por ahí en una empresa más privada los intereses son otros. Bien, 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 bien. La cultura es estable. ¿Qué queremos decir con la cultura estable? Que los valores, las normas, la ética de la empresa la establecen sus dueños. Esto es muy bueno porque generalmente son valores muy concretos, pero también, hablando un poco de las oportunidades de mejoras que después se presentan, tiene la desventaja de tornarse en una debilidad si no le permite a la empresa ser flexible a los cambios que se pueden presentar en el entorno, ya que nadie cuestiona la forma de hacer las cosas porque siempre se han hecho de esa forma y bien. Entonces esto obstaculiza un poco el proceso de innovación y de adaptación a los cambios. Y también hay que mencionar como ventaja la rapidez en la toma de decisiones. Como generalmente pasa por el dueño, el proceso de toma de decisiones es muy rápido y está en cabeza de una sola persona. Cari, ¿se puede dar empresas familiares que esta toma de decisiones sean, por ejemplo, que sean, se me ocurre, no sé, 4 hermanos o 3 hermanos, Sí, que tenga que tomarse por los 3 por igual? sí, conozco. Tengo empresas de Ujú, clientes que son varios hermanos los dueños. ujú. Y bueno, el proceso de decisión sí pasa por ellos, lo toman en conjunto, pero está en la familia, ¿no? No existe un board o una gerencia, pasa por ellos, se juntan y bueno, resuelven y toman la decisión. Bien, se entienden, está perfecto. Se entienden, sí, 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 sí. Entonces, bueno, cuando se presentan o cuando comienzan a aparecer los problemas en las empresas familiares, generalmente cuando la empresa comienza a crecer con el tiempo. Y pasa un poco de lo que denominamos la etapa fundacional a la etapa funcional o de profesionalización de la empresa. Entonces, bueno, Ujú. como dijimos, todas estas ventajas que nombramos anteriormente se convierten en oportunidades de mejora. Entonces, ¿qué pasa en la transición, no? Es decir, en este momento entre que se decide convertir la empresa y lo pone realmente en acción. Entonces ahí el dueño, ¿qué pasa? Reconoce que necesita generalmente un gerente comercial, porque, por ejemplo, amplió la cantidad de clientes o se dirigió a nuevas plazas, entonces necesita un gerente comercial. Pero, ¿qué pasa? Él estaba acostumbrado a que su sueldo no era fijo, que no pagaba comisiones, entonces a la hora de ofrecer una remuneración, a veces no está acorde al mercado la remuneración que ofrece. Otro Mm. problema que se presenta es que nombra a un gerente comercial, pero en lugar de hacer una selección objetiva en función de la capacidad y la habilidad de las personas o de los postulantes, busca a alguien de su confianza. O Mm. también pasa que los dueños quieren que la gente tome decisiones porque se sienten desbordados de estar presentes en cada uno de los puntos que son críticos en la empresa, entonces quieren que delegar un poco el proceso de toma de decisiones, pero cuando este gerente toma decisiones, resulta que el dueño no las comparte. Le parece que tiene que hacer de la forma que él venía haciendo. Entonces ahí se presenta como un conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? Si este gerente que viene nuevo no se adecúa a la decisión que quiere tomar el dueño, muy probablemente pierda su trabajo. Pero si hace eso, quita capacidad de innovar, quita capacidad de crecimiento, no puede dar su punto de vista, entonces eso termina también perjudicando a la empresa. Como el tema de general, ¿no? Qué difícil que es aprender a delegar. Entonces acá es como que se ve más marcado, ¿no? En las empresas familiares se ve muy marcado, porque se constituye en base a la confianza.
Entonces, por ahí traer una persona de afuera cuesta aceptar el punto de vista y escuchar el punto de vista de otra persona. Es todo un Ujú. trabajo que hay que hacer para un cambio cultural en las empresas familiares para que puedan incorporar los distintos puntos de vista que puede ser de un miembro que no es de la familia. Mira, mira cómo sé de coaching de tanto escuchar en los podcasts, ¿no? La multimirada. Claro, el observador, el cambio de observador, la multimirada, que en realidad es muy rica porque los distintos puntos de vista siempre enriquecen el proceso de toma de decisión. Otra cosa que generalmente pasa es que también el dueño quiere que la gente se maneje de forma autónoma, esto de que tomen sus propias decisiones, que hagan las tareas, que no le estén consultando, pero no están generados los sistemas de información y los procesos que lo soporten. Entonces, no se puede lograr esa autonomía en la toma de decisión. Eso, generados esos procesos que serían los organigramas bien definidos. Los organigramas, las métricas, los presupuestos, el sistema que soporte, el sistema de gestión que soporte la información, que esa información esté disponible, porque generalmente cómo empieza cualquier empresa, familiar o no, empieza con un sistema rudimentario, donde uso Excel, donde Claro. anoto en mi cuaderno las cosas, pero cuando la empresa va creciendo, necesito tener un sistema que me soporte toda esa información y que pueda estar disponible para toda la gente que la necesita. Y también importante es el tema de premiar, ¿no? A la gente, de la recompensa, del reconocimiento, pero no existen métricas para medir ese desempeño, porque es todo en función a la lealtad, a la confianza, entonces no es objetiva la premiación. Entonces, esto un poco son todas las situaciones que se le presenta al dueño cuando está en ese dilema del crecimiento. Entonces, ¿cómo dar el salto, no? ¿Cómo pasar a la profesionalización? Y ahí tenemos que tener en cuenta 3 ejes que son muy importantes, que es el eje de la estrategia, el de la gente y esto que nombrábamos de los procesos y la tecnología. Entonces, integrando un poco lo que veníamos conversando. En el eje de la estrategia en la etapa fundacional está en la cabeza del dueño. Pero en la etapa profesional ya hay un plan estratégico compartido. ¿Qué significa esto? Que hay una misión, una visión, los valores de la empresa compartidos a toda la organización. Y cuando me refiero a toda la organización, digo desde el rango más bajo hasta el más alto. Cada uno conoce cuál es su rol, conoce cuál es su valor agregado dentro de la organización y qué necesita hacer para cumplir con eso. Entonces ya las decisiones no hace falta que sean centralizadas, se pueden descentralizar. ¿Por qué? Porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Inclusive este board o este consejo de gerentes, ya sabiendo qué es lo que tienen que hacer para lograr los objetivos establecidos, pueden tomar las decisiones para lograrlo sin necesidad de pasar permanentemente por el dueño para que se las valide. Entonces también pasamos de esta situación de lealtad, confianza y espíritu de familia ya en la etapa profesional a la meritocracia. Dejamos de tomar las decisiones por intuición y nos basamos ya en metas, en objetivos, en presupuestos. Empieza a hablarse de rentabilidad, de métricas, de indicadores de performance y son Bien. todas mediciones totalmente objetivas que dejan de lado la intuición, que dejan de lado el dedo, por así llamarlo de una forma más común. Entonces ese es el eje de la estrategia. Conozco hacia dónde voy y lo comparto a todos los miembros de mi organización para generar el compromiso en todos ellos para poder lograr esa meta y ese objetivo. En el eje de la gente, ¿qué pasa? En la etapa fundacional el dueño está solo. Es él con todas sus ideas en su cabeza, pero ya en la etapa profesional existe un equipo de gerentes que le ayudan al dueño a lograr ese objetivo establecido. Entonces ya no hace falta la centralización, sino la delegación, como habíamos dicho anteriormente. También pasamos de la polivalencia, que en una etapa familiar, en la empresa familiar generalmente todos hacen todo, ¿no? Hace un poquito de administración, un poco de ventas, un poco de logística. En cambio, ya en la etapa profesional hay una nueva estructura, como vos nombrabas, Sole, un organigrama con una especialización.
¿Y a qué llamamos especialización? A una selección de personal en función de cada uno de los puestos, hay una definición de puestos, entonces se selecciona a la persona idónea para ese puesto en función a sus capacidades, en función a las habilidades que necesita para desempeñarlo, y ya hay una gestión del desempeño, una gestión del talento, prácticas que aseguran que esas capacidades se puedan desarrollar en la empresa. Entonces ya paso de una selección a ojo en función a mi entorno a una selección estandarizada y objetiva. Y en el último eje, que es el eje de la información, de los procesos, de la tecnología, ya necesito compartir la información, generar estos sistemas que soporten, que todos puedan acceder a la información, tener presupuestos que me orienten hacia dónde quiero llegar, tener métricas, tener indicadores y esto que hablábamos de la información disponible para todos. Ya la información no está en cabeza solamente del dueño, sino que la información está disponible. Y eso también tiene que ver con un poco con las metodologías ágiles, que también es algo que es nuevo, pero que está muy en boga y es esto, que la información es compartida, la información está disponible para todos y eso genera que sea todo mucho más ágil, mucho más rápido, la respuesta de la empresa hacia los cambios del entorno son como más dinámicos. Me diste un título para un próximo podcast, ¿eh? Metodologías ágiles, hablar de eso. Yo voy escuchando todo esto y me voy posicionando, ¿no? En si estoy escuchando y formo parte de una empresa familiar o estoy pensando en empezarla o sé que me va a tocar, viene la herencia y ya. Y tengo dos preguntas que me vienen a la mente. Una es, ¿cuánto tiempo pasa o cuánto tiempo se considera desde lo eh, fundacional a lo funcional? ¿Cuánto tiempo es coherente o si es medio individual de cada empresa? Y, por supuesto, todo esto que está buenísimo, todo lo que nos decís, que nos pusiste en foco de lo que es desde el comienzo hasta lo óptimo de la empresa para que llegue al éxito. ¿Quién ayuda en estos procesos a estas empresas familiares cuando no lo pueden hacer en forma individual? Se me ocurre a mí un sistema de gestión de calidad, ¿no? Obviamente, cuando hablabas de todo esto del profesionalismo, pasa por ahí, un sistema de gestión de calidad que ayude a una empresa a que le dé todas estas herramientas. Pero un coach, por ejemplo, vos en este caso, siendo especialista en coaching experimental y también en transformación de equipos y agilismo en las empresas, ¿sos quien ayuda a estos procesos? Hay que tener en cuenta que hay que generar una nueva cultura, hay que construir una nueva cultura de trabajo. Entonces hay que acompañar ese proceso, porque me pasa con muchos dueños de empresas que cuesta la delegación, les cuesta confiar en una persona que no conocen. Entonces la única forma de transcurrir esa etapa es por medio de información objetiva. Entonces, de claridad en la información, de compartir la información y de generar estas métricas que sean objetivas, donde la persona pueda adquirir la confianza en el cumplimiento del objetivo más que en la persona. Obviamente que la persona, todo se centra en la persona y la persona es muy importante, pero al desconocerlo el dueño, lo que tiene que confiar es que la persona va a cumplir con el objetivo establecido. Y esto es todo un cambio cultural, un cambio que lo llamamos de mindset. Es cambiar la forma en que se hacen las cosas. Una forma totalmente centralizada, una forma descentralizada de confianza en el equipo, de compromiso, de fomentar la participación activa de todos, de poder escuchar los distintos puntos de vista, de poder construir, innovar y crecer parados desde estos distintos puntos de vista. Entonces, todo un seteo de una nueva cultura organizacional y eso hay que acompañarlo. En cuanto al plazo o al tiempo que vos me consultabas, Sole, realmente es totalmente individual de cada tipo de organización. Creo que, la organización sabe cuándo necesita dar ese salto. Y como todo salto, es como genera temores, genera miedo, genera incertidumbre, entonces necesita ese acompañamiento para poder darlo. Y los resultados son muy buenos, porque realmente en un entorno que es sumamente cambiante,
la agilidad y la rapidez a la respuesta es fundamental. Y como vimos, si todas las decisiones pasan por una sola persona, evidentemente no se están contemplando todos los puntos de vista que son necesarios contemplar. Pero esto tiene que ser acompañado porque no es fácil. No, y aparte se me ocurre que también, por más que uno sienta, porque capaz funciona, por supuesto va a funcionar, porque ya está, pero es necesario hacer este cambio, este profesionalismo, por más que funcione, porque no se puede sostener, ¿no? Con una persona, y para que trascienda, sobre todo estamos hablando de empresas familiares que pueden venir de generación en generación, es re necesario esto del profesionalismo y todo lo que decís. A mí me quedó re claro y se me ocurren varias personas a quienes les voy a compartir este podcast para que lo tengan en cuenta, ¿no? Empresas familiares que conozco y que es muy necesario esto que nos estás diciendo. Cari, espectacular. ¿Vos querés dar un cierre, un mensaje final, algo que no hayamos dicho de que sea importante también para que la gente conozca sobre este tema? Es el momento. El mensaje que les quiero dar es que se animen a dar ese salto, que busquen personas que los acompañen, que los ayuden. Como dijimos antes, el tiempo o sea, es individual de cada tipo de organización, pero sí termina siendo necesario por los cambios que se presentan en el entorno. Por ejemplo, la pandemia vino a modificar toda la forma en que trabajaban las empresas y esta adaptación al cambio necesita ser acompañada muchas veces para que pueda implementarse de forma exitosa. Entonces, bueno, un poco el mensaje es que se animen a hacerlo, que prueben, que no se queden con la duda y que busquen un profesional idóneo que los pueda acompañar. Las empresas familiares son el corazón del crecimiento de todos los países. Es muy necesaria. Entonces, está bueno que puedan sostenerse en el tiempo. Y para sostenerse en el tiempo, algo que no les mencioné, también es necesario definir lo que se llama protocolo familiar, que es todo un documento que establece cómo va a funcionar a lo largo de las distintas generaciones esa empresa familiar. Pero eso ya es como un estadio después de la profesionalización, creo que llega esa parte también. Otro podcast vamos a grabar con protocolo familiar. Muy, muy bueno. Miren, ella es Karina Gerlero, especialista en coaching experimental y la transformación de equipos y agilismo. Es experta en identidad argentina y fundadora de MOVE, con 20 años de trayectoria corporativa en empresas nacionales e internacionales, abordando la transformación de equipos de trabajo. Y la tenemos aquí en la vida de hoy. Un lujo, Karina. ¿Se te encuentra en redes sociales? ¿Cómo, si alguien está interesado en conocer un poquitito más o poder contactarte, cómo lo puede hacer? Bueno, me pueden buscar en LinkedIn como Karina Gerlero, ahí van a ver todas las cosas que he hecho y cuál es mi perfil profesional. También nos pueden seguir en Move Experiencial en Instagram. Publicamos un montón de contenido que es muy importante para las empresas sobre comunicación efectiva, sobre trabajo en equipo, sobre liderazgo, planificación estratégica. Así que ahí pueden también obtener un montón de información, agilismo. Esas son los dos lugares. Y si no, pues a mi mail, carina.gerlero@dyaconsultores.com. Karina es con C y Gerlero con G, para que la gente también sepa. Karina Gerlero, @dia. No, dyaconsultores.com. Excelente. Muchísimas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar en otro episodio de la vida de hoy porque fue súper claro y me encantó todo lo que trajiste, Karina. Gracias, Sole, un placer para mí. Espero que te hayas sentido cómoda, espero que a ustedes también les haya gustado este tema, de la forma que lo abordamos. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Mi nombre es Sole Chorni. Si te gustó, nos encontramos en el próximo capítulo. Chau. Vivir el aquí y el ahora.